Bona vesprada, twitchers i twitcheres. Estem així un dia més a l'Espai Derivat, així ja tema. I bueno, el tema que portem avui així és poliamor o monogàmies i altres relacions afectives, altres maneres de vincular-se, no? El nou debat entre les relacions. I bueno, per a parlar avui del tema ens acompanya així la nostra psicòloga i sexòloga de l'Associació de Sex, Bea. Hola, Bea, què tal? Com estàs? Vale. Y bueno, también nos acompañan Vero y Jaime, que son dos amigos. ¿Qué tal, Vero y Jaime? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, Vero y Jaime son de Múrcia, son bona gent, però ho dic perquè jo me vaig a passar al castellà perquè si no, no s'entén tot el que dic. Però bueno, ja sabeu que bueno, així podeu parlar com vulgueu, la gent que ens estiga veient, que ens escriga i com vulga, que parle com siga, però bueno, jo avui faré el programa en castellà. O sea, que vosotros también hablad como queráis ahí. De hecho, si nos está viendo gente de Murcia también, que hable como quiera también. Si quiere hablar en valenciano, que hable en valenciano. Exacto, eso. Vale, así hacemos programa internacional aquí, juntando así el corredor mediterráneo. Ahí Bueno, cosa que me entere. Claro. De Murcia se va a notar que somos seguros. Sí, algo se puede intuir por el acentillo. Se puede intuir, ¿no? Pero es que Valencia es una tierra acogedora, ¿no? De hecho, bueno, nos conocemos porque, bueno, ahora hablaremos de poliamor y relaciones y tal, pero porque Vero estuvo viviendo aquí unos años en Valencia. Sí. ¿No? Estudié allí, trabajé allí y, bueno, casi 7 años estuve en Valencia, o sea que soy mitad valenciana. Iba a intentar decir un valenciano, pero me he dicho a mí misma, no lo hagas. Bueno, tú anímate, Vero, tú parla lo que quieres, ¿eh? Tú anímate ahí. Claro, tú dale ahí, que así es como se aprende. Claro. Vale. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy entonces esto, ¿no? Relaciones no normativas también, ¿no? Porque es verdad que ha surgido un debate así últimamente, ¿no? Se va hablando mucho en redes sobre, pues esto, si monogamia, poliamor, pero claro, no es la pregunta, no tiene que ser algo excluyente, ¿no? Sino que el poliamor es una manera de vincularse, pero hay más tipos de relaciones, ¿no? El rollo es que se puede hablar de otros tipos de relaciones, que eso es lo importante, ¿no? Que no tengamos solo una o lo de siempre, o si a mí eso no me encaja, entonces ¿qué hago? Pues hablar de buscar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Es donde se abre el melón, ¿no? Pero es como o monogamia o poliamor. Es como que hay dos bandos y tienes que elegir uno de los dos. Y no vamos a hablar tanto de eso, de que tengas que elegir un bando, sino de cómo establecer vínculos de una forma sana. Pero claro, a veces está como la duda de ¿qué es el poliamor? ¿O qué es la monogamia? ¿No? Vale. Así como muy en general, porque en todas las relaciones hay matices, la monogamia sería como tener una relación afectiva con una persona, que sea una pareja, y que haya exclusividad sexual, como en general. Y en un periodo de tiempo indefinido como hasta la muerte, suele ser, hasta que la muerte se pare. Eso suele ser la monogamia. Exacto. Pues suele ser antes, pero bueno, hasta la muerte, sí. Efectivamente. Claro, ¿no? Ahí es donde entran, claro, todos los mitos que hemos estado viendo también en todos los programas, como todos los mitos del amor romántico, ¿no? Un poco, claro, la monogamia sí, pues eso, las relaciones tradicionales, ¿no? Al final, monógamo es que tengas una pareja solo, ¿no? Pero como literalmente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Lo del amor no se para aquí para toda la vida, todas esas cosas, ¿no? Estos son los mitos del amor romántico, yo se los recuerdo siempre a Peña. Correcto. Claro, eso sería como la idea, ¿no? De monogamia. Y luego, la idea así súper genérica del poliamor sería como tener más de una relación afectiva y que no haya exclusividad sexual, ya digo, o sea, como algo súper genérico, porque aquí es donde encaja toda la diversidad, y que haya honestidad y transparencia, ¿no? Ahora veremos lo que no es el poliamor. Y así como también, para matizar un poco, sería como que pueda haber una relación principal o varias relaciones principales y luego una relación secundaria o varias relaciones secundarias, más o menos, ¿no? No sé si les parece bien esto. Sí, yo que para este tema soy un poco ignorante. Yo la relación principal creo que es con uno mismo y luego ya el resto son otras relaciones. Pero bueno, hay que poner un poco conceptos, conceptos, definiciones para que nos entendamos un poco, pero sí. Claro. Bueno, la Tristor aquí, bueno, una usuaria que nos acompaña en muchos programas, nos saluda, sí. Oli, la Tristor. Tope, ahí. Hola.
Pero vale. Claro, de hecho, yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Cuando se habla de monogamia, de poliamor, relaciones abiertas, otras formas de vincularse y tal, yo creo que la gente lo primero que le llama la atención es un poco esto de si puede tener relaciones sexuales con más personas o no. Yo creo que es como lo que llama más la atención, pero no, eso no es la base, ¿no? Lo que pasa es que parece que es lo que la gente, pues eso, como que peor llevaría o como que no acaba de encajar muy bien, ¿no? Porque claro, al final es lo que decimos, es como que nos han enseñado a vincularnos, a tener las relaciones de una manera y el poliamor, entre otras cosas, lo que viene a cuestionar es como esa manera de establecer las relaciones o los vínculos, ¿no? O esa idea de cómo ha de ser una pareja, qué tiene que hacer, si tienen que acabar viviendo juntos y teniendo hijos y hasta la muerte y tal, no es como, bueno, el poliamor viene a romper un poco esto, más allá de la expresividad sexual o no, ¿no? Pero es verdad que es como que lo primero que llaman, ¿no? Y me hacía mucha gracia lo que decía Bea, ¿no? Es como, claro, el poliamor debe ser honesto y transparente, es como el resto de relaciones esperamos que también, lo que pasa es que la monogamia no tiene como esa fama, es como... Claro. Claro, porque a veces está la idea de que dentro del poliamor es como que no hay un compromiso, ¿no? O algo así. Es como, es que el compromiso no es exclusividad sexual, el compromiso son muchísimas cosas que hay que redefinir. Y como el poliamor es tan abierto y tienes que construir tu relación como de cero, más o menos, hay que ir estableciendo como, pues esto sí, esto no, que ahora hablaremos de límites y tal. Pero en la monogamia, sin criticarla, pero es como ya hay un guión establecido, es como que ya se da todo por hecho. Después del 1 va al 2 y se entiende que esto no puede pasar o que esto tiene que pasar. Y en el poliamor es como crear la relación, pues eso, desde las necesidades de las personas que estén implicadas. Por eso lo de honesto y transparente, de hacer en todas las relaciones, por supuesto, pero es como que hay que ir creándolo. Claro. Por romper una lanza a favor de la monogamia, por lo menos lo que hemos estado nosotros comentando, es que es una elección más dentro de las infinitas posibilidades que hay, pero siempre que sea elegida conscientemente, consensuada e informada por todas las partes y que no sea como, que es como también se tiene como la única opción ética y moralmente válida. Es decir, el poliamor le da voz al resto, porque también lo que hemos estado comentando, ¿qué es el poliamor? Porque es justo como hemos dicho de comentar nosotros, iniciar, ¿no? Sobre el poliamor, ¿qué es? Porque, bueno, lo que queríamos comentar es, ¿qué es el amor, no? Claro, porque estamos hablando siempre, de poliamor, pero claro, todavía no vamos a hablar del amor. Claro, o sea que... o por lo menos nuestro punto de vista es que el amor siempre se pone apellidos, ¿no? Como amor verdadero, como amor incondicional, amor libre, pero claro, entonces estamos diciendo que el amor puede ser condicionado o no libre, cuando el amor es amor, simplemente amor, ese sentimiento de amor. Lo otro son apellidos que se le pone y en realidad se está queriendo decir dependencia, posesión, propiedad, celos, apego, no sé si lo he dicho por ahí también, ¿no? Que a veces se habla en nombre del amor o se le etiquetan a la relación en nombre del amor cuando son otras cosas. Y el poliamor, gracias a esa palabra, se le está dando luz y voz a todo otro tipo de relaciones que para nosotros, que es lo que hemos comentado, para nosotros la palabra que más nos gusta es relación sana, vínculo afectivo sano. Claro. Es lo que decía Samu, ¿no? Es como, ese es un vínculo sano, pero como si fuera característico del poliamor, cuando tendría que ser en todas las relaciones, independientemente de que sea lo que decía de a favor de la monogamia, ¿no? Que si hay esa consensuación y acuerdo consciente, por supuesto. A ver, yo me gustaría tirar una definición, ¿vale? De amor que escuché hace poco, para que viene muy bien en este debate. Decía, creo que Jorge Bucay, que decía que el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que ésta decida qué hace con su vida sin que me incluya. ¿Vale? Chequeamos, la repito, que me gusta repetirla. Explica que el amor es la decisión, ¿no? Que yo tengo de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que ésta decida qué hace con su vida sin que me incluya. Efectivamente. Entonces, siendo conscientes de lo que es el amor, ahora ya un poquito vamos viendo
cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Luego ya... ¿Qué no es el poliamor lo que estamos hablando? No es hacer lo que me dé la gana, no es no tener en cuenta a la otra persona, no es ser egoísta, no es el libertinaje, no es que es a donde se va la mente, o lo que parece que siempre se va a la mente, lo que ha dicho Samu en la introducción, ¿no? Se va a esa parte de, ay, me puedo acostar con otras personas, no hay exclusividad sexual. Claro, pues es como desmontar un poco, ¿no? Porque ¿quién no es el poliamor? El poliamor no es tener muchas relaciones a la vez sin que lo sepan entre ellas. Eso es otra cosa. Ni es tener una relación y cuando mi pareja se va o lo que sea, entonces ya tengo relaciones con otras personas. Tampoco es eso, ¿no? Como a escondidas. Ni tener 300 matrimonios y que esas otras personas solo estén casadas conmigo. Eso es otra cosa también, ¿no? Es como que hay muchos mitos en todo lo que rompe como esta idea que tenemos de una relación o una pareja. Nos vamos ya a otra cosa totalmente diferente. Entonces como que se demoniza el libertinaje, ¿no? Que decías, pero... Efectivamente. Claro, ¿no? Para mí la diferencia fundamental, yo creo que está en lo que estáis hablando también todo el rato, ¿no? Es como en la conciencia que se pone, ¿no? O sea, deberíamos tener conciencia en la monogamia, en una relación abierta, en cualquier tipo de relación, pero yo creo que es como que la monogamia ha sido la relación como tradicional, o lo que hemos aprendido de cómo debe ser una relación, es como que se dan por hecho muchísimas cosas, ¿no? La idea es como que la gente dice, bueno, somos novios, pero es como no se han sentado a preguntarse qué significa ser novios, cuáles son sus límites, las cosas que quieren, hacia dónde les gustaría ir. Es como que se da todo por hecho, ¿no? Porque lo hemos visto en las películas, en las canciones, lo hemos visto en nuestra casa. Y yo creo que la diferencia fundamental con el poliamor o con el resto de relaciones es que en estas no se da por hecho cómo es la relación, sino que se va construyendo. Y eso estaría guay que se aplicase también a la monogamia. O sea, si no se trata de que nadie hará decir, ya no somos monógamos, ¿no? Si es como, joder, si yo puedo tener solo una pareja y está perfecto. Pero el rollo es decir, construirla con conciencia, ¿no? Decir, que no se dé por supuesto que es ser una pareja, ¿no? O lo que has visto en la película de Disney, ¿no? Que es lo que quieras hacer. Sí, hasta Disney se está actualizando. Sí, todo. Por suerte. Exacto. Claro. Los mitos estos que comentábamos del amor romántico, ¿no? Esa media naranja, esa alma gemela, que al fin y al cabo va justo lo contrario de lo que estábamos diciendo antes, de lo que es el amor y lo que es tener un vínculo afectivo sano. El alma gemela, que a nosotros también nos gusta decir otro término que lo sacamos de Diego Dreyfus, que es tiempos gemelos, ¿no? Decidir en este momento compartir nuestro tiempo. Porque el alma gemela es como muy limitante, te quita esa libertad, justo lo que decía Jaime de trabajar por la libertad del otro, y como que te deja vacío a ti, ¿no? Si esta persona no está o se va. Entonces, el momento en el que somos almas gemelas, morimos juntos también, ¿no? Las dos almas llegan y mueren juntas, ¿o cómo va esto? Claro, efectivamente, nos encontramos en el tiempo, creo yo, y entonces durante ese tiempo tenemos que trabajarnos, y creo que una relación, como decía Samu, hay que ir construyéndola, y es un trabajo constante, un trabajo interno conmigo mismo, con el otro, y de ahí vamos construyendo, y en cualquier momento esa persona se puede ir. De hecho, nos iremos algún día. O sea, no somos eternos, ¿no? Lo que yo sí que considero que es eterno es el amor, fíjate. Bueno, esto es muy místico, pero la persona, el físico no es eterno. Entonces, mientras estemos aquí en vida, es menos, ¿no?, que intentar reubicarnos y hacer las cosas bien, sobre todo por salud mental, ¿eh? Tampoco es algo, tema de opinión y demás, creo que es por nuestra salud a día de hoy, básicamente. Claro, y con esto que decís de la monogamia, ¿no? Porque muchas veces, por lo general, con esta idea de las relaciones, tú tienes una relación con una persona y hasta que no conoces a otra, que conectas con ella o te llama la atención o lo que sea, no te cuestionas la monogamia. Entonces, claro, si es tu alma gemela, ¿ahí qué hacemos? ¿Crisis? ¿Tengo dos almas gemelas o cómo va esto, no? Y se desmonta el amor romántico. Ahí está. Sí, una preguntilla y que alguien se pregunta a sí mismo si solo ama a una persona en su vida. Claro. ¿Y qué pensáis de esto? Que nos han enseñado a que tenemos que amar solo a una persona o a mi pareja y para siempre, lo que decía justo de hasta la muerte.
pero porque no nos han enseñado lo que es el amor, ese sentimiento que yo comentaba antes, ese deseo de que la otra persona sea feliz, aunque no me incluya en ella. Justo también la definición de Walter Rizzo que decía que su alegría te alegre y que su dolor te duela. Y si no está ahí es que está muy lejos. Claro. Y, Sí, en el arte de amar también claro, explica un poquito, ¿no? Toda esta teoría del amor, y dice que el amor es como un arte, o sea, como la medicina, una ingeniería, se practica, o sea, se estudia teoría y luego se pone en práctica. Entonces, el amor no hemos estudiado, no nos han enseñado, no nos han educado, no hemos tenido una clase de amor en el colegio, y es lo que más fuerza nos da para vivir. Y tampoco no hemos tenido educación sexual, que por suerte ahora todo esto se está renovando también. Entonces, claro, por eso el morbo se va al tema del sexo siempre, ¿no? Tienes una relación en la que, te puedes liar con otras personas y demás. Entonces tenemos que cuestionarnos un poquito esas creencias, esos miedos y de dónde vienen esos miedos, si los hemos elegido nosotros o lo eligieron por nosotros, si de verdad estamos decidiendo por nosotros mismos nuestra vida o están decidiendo otros. Es solo cuestionar un poco y reflexionar, o sea, pero vamos, ir dándole ahí un enfoque diferente. Probar algo diferente. Claro, ¿no? Por aquí, yo digo, Sukdespurna ahí nos comenta, dice, claro, dice, las personas que son gemelas son hermanas, ¿no? Que ya es un poco así como cuando... Claro, es como incestivo ahí, ¿no? Como almas gemelas. Qué bueno, qué bueno. Y habla de la conversión, ¿no? Cita ahí la conversión, que Bea tenía ahí una definición ahí a mano de la conversión, ¿no? A mano no, pero era como alegrarte, ¿no? Porque la persona con la que tienes un vínculo, o las personas, ¿no? Que conozcan a otras, como eso que lo hemos hablado alguna vez, ¿no, Vero? La alegría esta de, ay, qué ilusión, que está conociendo a otra persona o que hay ese interés. Es como una alegría compartida, algo así. Claro, ¿no? De hecho, justo también estábamos... Ay, perdona, Samu, te he cortado. No, bueno, lo digo porque yo digo, es que nos ha entrado otro comentario y yo digo, vale. Que no se me olvide, ¿no? Porque la Tristor también, el antes de Sukdespurna, la Tristor también dice, total, ¿no? Necesiten hablar del amor a les aules, ¿no? Como necesitamos hablar de del amor en las aulas, ¿no? Y educación sexual para todos, ¿no? Y un poco por eso, yo creo que lo de la conversión, ¿no? Que decía Bea, que es un poco, se entiende fácil en amistades, ¿no? Cuando mi amiga se pelea con alguien, ¿no? Mi amigo, lo que sea, es como me alegro por ella, se entiende fácil, pero en la pareja parece que no. Pero, ¿qué ibas a decir tú? Sí, pues, justo lo que estabas diciendo de cómo, por ejemplo, identificar que tenemos una relación sana. Lo veníamos hablando y decimos, pues cuando con tu pareja te expresas igual que con un amigo. Le cuentas con esa ilusión, con esa alegría, con esos sentimientos de euforia, incluso cuando conoces a otra persona o cuando conectas con alguien, si se lo cuenta igual que se lo cuenta un amigo. Y si te alegras igual que cuando te lo cuentan tú. Justo lo que decía Bea, cuando te lo cuentan a ti. Claro, voy buscando una relación, voy buscando tener una pareja para luego también buscarme un amigo y contarle las cosas que estoy viviendo con mi pareja o que estoy sufriendo, ¿no? Entonces, no, o sea, la pareja tiene que empezar a construir desde ahí, desde la amistad, claro. desde de esa conversión que dice claro. Correcto. Guay. ¿Y podríais decirnos como algunos tips en plan para cuidarme yo y cuidar la relación, ¿no? Aquí dentro del poliamor, como cosas que digas, bueno, es que esto es vital, súper necesario, importante tener en cuenta. Vale, a ver, pues yo diría el primero, o por lo menos el que a mí me ha servido, es estudiar sobre qué es el amor, los celos, ¿vale? Cómo trabajarlos, cómo gestionarlos, también muy, muy importante, y la comunicación, o sea, la base, totalmente la comunicación con la pareja. Esa comunicación, esa escucha activa, ese acogimiento de la otra persona, ventilación emocional, validación emocional, el saber escuchar, el saber acoger sin cambiar tú, ¿no? Sin tener que arreglar nada, simplemente escuchando a la otra persona y acogiendo sus sentimientos. Y luego tú expresando tus miedos, porque, a ver, obviamente este tipo de relaciones que estamos comentando no es que estén exentas de miedo. Aquí como somos superhéroes. El miedo sigue superhéroes, aquí somos todos Hulk y somos superhéroes. No, al contrario, hay miedo, igual que en todas las relaciones, pero como tip,
coméntaselo a tu pareja, que te ayude a que de qué manera para ti puede ser más sencillo, cuéntaselo. En el caso que te lo cuenten, valídalo. Sí, efectivamente, ponernos un poquito, sabes tú, Samuel, el tema de la terapia Gestalt, el hecho de ponerlo en primera persona, ¿no? De ubicarme a ver si está en el otro o está en mí. Entonces Claro. me ubico a ver qué está contándome el otro, qué me está diciendo el otro y qué me está moviendo a mí. Entonces un poco esa sensación de que no nos altere lo que el otro está haciendo, diciendo, porque es cosa del otro lo que estamos hablando. Entonces, si a mí me mueve, también comentárselo al otro lo que me está moviendo y que tampoco a lo mejor escogimos en un momento una relación y lo mismo no es la adecuada o no estoy cómodo, no estamos hechos el uno para el otro como creíamos. Entonces, a mí la tips principales que yo sufrí en las relaciones, no por las personas con las que estaban, sino por mi percepción frente a la relación. Entonces, yo quise cambiar, empezar a cambiar mi percepción con lo de fuera para yo empezar a generar unas relaciones sanas, pero sobre todo con los de mi alrededor, conmigo mismo, mis amigos, mi familia, la persona con la que encuentre. Y en el arte de amar trataba también el tema este del amor como objeto. Creo que vivimos en una sociedad que, si nos fijamos, una sociedad muy materialista, muy consumista. Entonces, vamos buscando comprar y vendernos. Y lo estamos viendo ahora por redes sociales y demás. Yo veo a alguien que me gusta y quiero comprarlo y quiero desarrollar un personaje para agradar y demás. Entonces estoy comprando, no estoy encontrando, estoy buscando algo. Entonces en el momento que compro a alguien, ya estoy empezando mal. Entonces diría que si estamos haciendo las cosas de una manera y siempre tienen un resultado, que para cosechar unos frutos, algo diferente, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Claro. No pasa nada por probar a hacer algo que sea diferente a lo que veníamos haciendo si no funciona, básicamente. Total. Dime. Siempre te porto. No, dime. Un acuerdo contigo mismo todos los días. Acuerdos contigo mismo, sobre todo como otro tip, autoconocimiento. Bueno, es lo que también decía Jaime, es autoconocimiento. Claro, digo, es que nos entraba aquí, yo digo, para que no se queden ahí en el aire, ¿no? Porque digo, claro. Silence Díaz, digo, no sé si dice de otra manera, pero bueno, Silence Díaz, ¿no? Que me dice, claro, no nos han enseñado estas cosas porque en la religión católica no son viables esas relaciones. Y la educación en España ha ido siempre vinculada con la Iglesia toda la vida. Abramos los ojos, ¿no? Date cuenta, amiga, date cuenta. Los griegos y los romanos ya lo hacían, ¿no? Claro. Grande Silence Díaz. Un abrazo. Sí, venimos de ese sistema de creencias y demás, que bueno, si Jesús levantara cabeza, a lo mejor se asustaría más de uno. Vale, si entonces sería como de tips, ¿no? La gestión de los celos, que decíais, y lo de los acuerdos, ¿no? Y el amor propio, el autocuidado. Exacto. La comunicación también. La comunicación, vale, que sería como la caja de herramientas para cuidarme y cuidar la relación, algo así. Cuidado, yo lo resumiría en cuidado, respeto, conocimiento y verdad, sinceridad. La verdad había una definición de verdad muy buena que dice que es el desvelamiento. La verdad simplemente es quitarle el velo a las cosas, que nos vayamos quitando un poquito la careta, que nos mostremos como somos, porque si no nos mostramos como somos, no nos van a aceptar como somos y no nos van a poder amar de verdad en la vida, ni nosotros mismos, creo yo. Vale, yo he puesto pues la sinceridad, pero sin sincericidio, o sea, con cuidado. Cuidado a la persona, que también hay que ir como eso, pues cuidando, porque hay cosas que igual no hace falta. Por eso pienso que es súper importante tener en cuenta los límites, los propios, ¿no? Que es como hasta aquí. Lo que pasa es que a veces, como es tan subjetivo, hasta que no se los pasan, tú no sabes que se han pasado un límite. Entonces, por eso lo del autoconocimiento, ¿no? Que decías, pero para mí es importantísimo. Decir, esto sí, esto no, y no pasa nada porque no tengo que cumplir expectativas de debería hacer no sé qué, tendría que hacer no sé cuántos. Oye, pues yo ahora de momento este es mi límite y está bien. Y también conocerte para poder establecer acuerdos en la relación.
porque lo que hablamos, ¿no? Si es una relación no normativa, lo tengo que hacer de cero. Entonces es bueno, pues vamos a ir viendo qué necesidades tengo yo, qué necesitas tú y llegar a algo, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? La responsabilidad emocional es súper importante, ¿no? A la hora de poner límites, ¿no? De trabajar mi propia autoestima, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Jaime, ¿no? Yo creo que uno de los trucos para empezar a trabajar la responsabilidad afectiva es empezar a hablar siempre en primera persona, ¿no? Cuando quiero transmitir algo es como, mira, pues cuando yo he visto esto, ¿no? Cuando yo me he enterado de esto, pues me he sentido de esta manera, yo hubiese necesitado esto, pero es como siempre hablando de mí, ¿no? Porque siempre nos vamos muchas veces al otro. Es que tú me has hecho, es que tú me has dicho, tú eres no sé qué, ¿no? Y es como, no, de uno mismo, ¿no? Y así es como se va trabajando, ¿no? Y es súper importante, ¿no? Y nos entraba otro comentario por aquí de Chris Crispy. Que dice, bueno, hola a todos y a todas, pero mañana nos vemos, o sea que entiendo que será colega tuya, ¿no? Y dice, tengo una pregunta, desde la perspectiva feminista, ¿es posible que se creen relaciones asimétricas donde en el poliamor, a ver que lo tengo por aquí, donde en el poliamor, donde el hombre ostente una posición de poder en el contexto de la sociedad patriarcal donde vivimos? Y saludos a Bea también. O sea, no sé si, no he leído muy bien la pregunta, pero... A ver, repite, please. Vale, que si dices, si creéis que es posible que dentro del poliamor, ¿no? Se genere una relación asimétrica, ¿no? Por el poder que, o sea, si hay un hombre, entiendo que implicado en las relaciones, ¿no? Pues claro, vivimos en una sociedad patriarcal donde se le da más importancia a todo lo que está relacionado con la masculinidad. Si creéis que se puede generar una posición, pues eso, de poder, ¿no? Por parte del hombre. Entiendo que era esta la pregunta, Chris Crispy, si no me... Pero bueno, ¿qué pensáis de esto? Para mí, yo creo que sí. Por eso hay que revisarse las creencias, porque esto puede pasar tanto en el poliamor como dentro de la monogamia. Entonces, pues hay que revisarse, pues, qué ideas tengo yo de lo que es una relación, ¿no? Porque dentro de la monogamia, que es como la normativa, hay muchas creencias, lo que hablaba es del amor romántico, y eso ya genera una relación desigual. Como yo tengo que darlo todo por amor como mujer y como hombre, pues mi prioridad es la aventura, el trabajo, el crecimiento profesional, ya es desigual ahí. Entonces, esto extrapolado a cualquier otro tipo de relación no normativa se puede dar perfectamente. Por eso siempre hay que revisar las creencias. No sé si te he contestado, Chris. Yo creo que no deja de ser una idea, que es algo que tanto en la chica y en el hombre está, ¿no? El machismo puede estar en una chica también, ese patriarcado y demás. Nos encontramos siempre que relaciones de todo tipo. Chico con chico, chica con chica, ¿no? Relaciones, estamos hablando, todo tipo de relaciones. Entonces sí que sigue habiendo, bueno, nos seguimos encontrando por estas creencias que arrastramos, que sea un poco el chico el que imponga y demás ciertas cosas a la chica, pero claro que sí. No una relación sana. No es lo que estamos comentando. Que se puede dar en cualquier tipo de relación, porque es una cosa individual y personal. Sigue siendo una idea y una creencia. Claro, ¿no? Yo sí que diría, el género hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Por supuesto que es algo que está ahí, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que yo entiendo también que una relación a lo mejor, ¿no? Poliamorosa, ¿no? En la que haya varios vínculos afectivos, pues a lo mejor puede ser, claro, dependerá de las personas con las que estés, pero claro, puede ser que si el chico tiene más facilidad o el chico ha malentendido lo que es el poliamor, ¿no? Y tiene más facilidad para establecer vínculos o se cree que es tener muchas parejas, pues puede ser que se dé esa relación asimétrica. Pero sería más porque pues, no se ha entendido la idea de lo que pretende el poliamor, ¿no? Porque es lo que decía Jaime antes al principio, no es un consumo de relaciones o un consumo de sexo, un consumo de personas, ¿no? No es acumular parejas y ya está, ¿no? Sino simplemente es vincularte de una manera distinta a la que hemos aprendido. Entonces, claro, pero el género, por supuesto, yo creo que se tiene que analizar todo siempre de una perspectiva feminista, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que las mujeres, ¿no? Los mitos del amor romántico, ¿no? Como dice... ¿cómo se llama esta autora que le encanta tanto a Esther? Es que hay una... Liv Stronsky, es que me sale fatal el nombre, pero Liv Stronsky, ¿no? Que dice eso, como que los mitos del amor romántico se han inventado específicamente para las mujeres, ¿no? Es el rollo de, pues eso. Se les enseña en que tienen que defender lo romántico, ¿no? Y cuidar los vínculos y tal y cual, ¿no? Y a los chicos no se nos enseña eso tanto.
por eso, claro, pues se pueden dar estas diferencias asimétricas que decía Chris Crispy, porque el género está ahí. Pero es lo que decís, habría que revisarlas y bien entender las cosas, ¿no? Porque todo el mundo tiene que hacer su propio trabajo personal también, de revisión y de crecimiento, para poder establecer un vínculo sano, que al final es de lo que se trata. O sea, sea con una persona, con dos, con tres o con ninguna, contigo misma, ¿no? De lo que se trata es de establecer un vínculo sano, ¿no? Y que estar a gusto. Claro. Si yo me respeto y respeto a la otra persona, si yo me voy conociendo y voy conociendo a la otra persona, y si me voy cuidando y voy cuidando a la otra persona, es muy raro que se vaya dando una desigualdad. Pero por eso decimos que es un trabajo constante, que no es llegar aquí, ya tengo una relación perfecta, ¿no? Defino, como dicen, definir es poner fin, ya he definido que tengo esto, he llegado hasta aquí y es cuando se acaba. Claro. Claro, por eso los acuerdos, ¿no? Que tienen que ser flexibles, se tienen que ir revisando. Claro, no revisar, mira, cuando a mí no me viene bien, lo cambio. ¿No? Es como una revisión constante, ir adaptándolo a la relación, no la relación a la idea de cómo tiene que ser la relación, algo así, ¿no? Porque lo que ahora es nuestra necesidad, igual dentro de un año es otra y tiene que haber esa flexibilidad. Total, ¿no? Así como para ir recogiendo, porque bueno, veo que nos vamos acercando a las 6, ¿no? Pero para ir recogiendo y esto, así como si alguien quiere abrir su relación, o sea, hemos hablado de tips, cosas que vienen bien, ¿no? Como para trabajar y tal, pero si alguien se está planteando abrir su relación, a mí esto me parece importante, ¿qué le diríais? No sé. Wow. Lo mismo que estudie. Como dice un amigo mío, el que quiera que estudie, claro, haber estudiado, ¿no? Pensaba que ibas a decir si alguien quiere abrir su corazón, ya como, hostia. Bien, si alguien quiere abrir su corazón, ¿cómo se hace eso? Claro, es súper importante respetar los tiempos, no respetar los tiempos de cada uno, no forzar a tu compañero en este caso a lo que se esté dando en ese momento. Siempre, ya no solo respetar los tiempos del otro, sino tus propios tiempos. A veces no nos damos cuenta de que estamos acelerando procesos internos por el otro. Y ahí es donde también el poliamor nos ayuda a respetarnos a nosotros mismos, por lo menos a mí me ayuda a conocerme, a respetarme a mí, y si yo me respeto a mí misma, al otro también. De hecho, me hace mucha gracia también lo de abrir, aunque necesitemos, ¿no? Estas palabras para comunicarnos, pero como decía, no existe el amor abierto ni el amor cerrado, porque no tengo un mejor amigo y un peor amigo, no hay nada cerrado, sigue estando todo abierto. Exacto. Pero ¿de qué manera puedo yo empezar a pensar de otra manera con respecto a lo que tengo, tanto mío interno como lo de fuera? Pues empezar a cambiar la información que le estoy metiendo a mi cabecita, básicamente. Entonces, ir viendo otro tipo de información que voy acompañando y la otra persona me acompaña. Si una persona va adquiriendo, porque aunque seamos pareja, sigue siendo un individuo y un individuo. Entonces, claro, si ese individuo empieza a recibir otro tipo de información, a querer aprender sobre otras cosas y el otro individuo no, porque tampoco se lo cuenta, no hay ese respeto, no hay ese cuidado, no hay ese acompañamiento, pues empieza a distanciarse la relación. Entonces, si estamos trabajando en algo mutuo, lo que yo voy aprendiendo lo voy compartiendo y luego ya si es aceptado o no, la relación irá creciendo o no. Creo que es ir metiendo otro tipo de información diferente, pues probar a hacer algo para cosechar otras cosas. Total, ¿no? I Suc d'Espurna sí nos comenta que paciencia, comunicació i tendresa, ¿no? La ternura por bandera es súper importante, ¿no? Por supuesto. Sí, Amor y cariño. Muy importante, ¿no? I la Tristor també, que diu: sou un equip molt xulo, somos un buen equipo ahí, gracias por visibilizar que el amor es otra cosa y que sobre todo nos hace grandes. Otra forma de vivir los vínculos más sana y justa es posible. Qué meravella de xerrada, qué meravella de directe aquí, qué meravella d'equip. Moltes gràcies, la Tristor. Moltes gràcies. Gracias. Bueno, vea. A mí me gustaría añadir que esto que comentabas, ¿no? Que decías tú, Samu, de abrir la relación, como qué cosas hay que tener ahí en cuenta. Lo de los celos, porque a veces es como gestión de los celos, fiesta. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Qué es, no? Entonces me gustaría como decir que los celos no son
no te hacen peor persona tenerlos, porque claro, tienes que reventar la estructura que te ha llegado de cómo tiene que ser una relación y todas las creencias, ¿no? Que decíamos. Entonces, los puedes sentir porque son una emoción y no pasa nada. No eres mala gente ni nada. Y no es una identidad, no es soy celosa o soy celoso. No, es algo puntual de ese momento que te puede pasar con esta persona que ha conocido tu pareja, ¿no? Es una cosa en concreto. Ahora, lo que sí que puedes controlar es lo que haces con esos celos. Eso es otra cosa. No es como, bueno, pues como tengo celos, pues para adelante. No. O sea, sí. Ahí que puedes decir, a ver, relajado un momento, ¿no? Y además, los celos es como que no están hechos de una cosa y ya está, la emoción, celos y ya está. Si rascas hay mucho debajo, ¿no? Pues están las inseguridades, el miedo al abandono, ¿no? Todo esto. Entonces es importante lo que decíais del autoconocimiento, ver qué es lo que me está generando estos celos o qué me pasa con esta persona en concreto que ha aparecido y a partir de ahí gestionarlo. ¿Qué gestionarlo? ¿Qué es lo que decíais? Pues hablar con mi pareja, ver qué necesito y no desde la demanda y el control y todo este rollo que se empieza a activar de las relaciones que no son sanas. Después no hables con esta persona o bloquea o yo qué sé, todo esto. Sí, dos palabras me gustaría a mí añadir ahí como tips a lo que has dicho antes ya, los celos, que son, claro, las tips, que son perdón y gracias. Si vamos metiendo en el vocabulario perdón de vez en cuando y gracias, empieza a funcionar todo de otra manera. Y quería decir una definición de celos que me gustó mucho, del Diccionario del Diablo, que dice miedo de perder a alguien, que si lo perdiera por el miedo que tengo a perderlo, no merecería la pena conservarlo. O sea, miedo de perder a alguien, que si perdiera ese miedo que tengo por perder a esa persona, no merecería la pena conservarla a la persona. Claro, porque vivimos con miedo. Entonces, otro valor que es la valentía también va haciendo falta para ser más valientes, amar, que lo que nos limita y lo que nos impide vivir es el miedo a amar, básicamente. Estaba pensando... Es como que aprendes esas definiciones. O sea, es que tengo que coger apunte. Yo estaba pensando en los trabalenguas ahí. El cielo está a la derecha. Me gustó mucho. Tuve que escuchar más de 10 veces. Exactamente, ¿no? Sí. Que digo, que tenemos un comentario por aquí de Silencio Díaz también, ¿no? Que dice, como bien ha dicho mi amigo Jaime, mi buen amigo Jaime, lo principal y lo más importante es la relación con uno mismo, ¿no? Si no, nada de lo demás va a funcionar. Súper importante, ¿no? La relación con uno mismo, ¿no? Y con esto que decís de los celos también un poco, ¿no? Muchas veces yo creo que los celos, como cuando tenemos una emoción que es desagradable para nosotros, que no queremos sentir, tratamos de que la otra persona nos la resuelva, ¿no? De que la otra persona haga cosas para que esa emoción desaparezca en mí, ¿no? Y con los celos se ve súper claro. Es como yo estoy celoso, no quiero que hables con esa otra persona. Es como, eso no va a funcionar. Eso es como tener hambre y decirle a mi pareja, come tú, para que se me vaya el hambre. Claro. No va a funcionar. Si a mí me pasa algo, tengo que hacer yo algo. Tengo que revisar mis creencias, hablar con mi pareja, asegurarme de lo que no esté seguro o lo que sea. Pero... Tómalo como aviso de que hay algo que trabajarte ahí, ¿no? Como ha dicho Bea, que los celos son una máscara de un conflicto interno, ¿no? De algo que tienes que resolver, inseguridad, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la soledad. Entonces, tomarlo como ese, ¿no? Alarma, aquí tengo que trabajarme algo yo. Y luego también comunicarlo a tu pareja, decir, oye, me encuentro así, porque, y reconocer que tienes celos, pero reconocer en el sentido de detectarlo, que es la emoción del celo, aunque cubre muchas emociones, como hemos dicho, porque si no lo decimos, no lo transmitimos, estamos negando la posibilidad, primero, de ser compasivo contigo mismo y de cuidarte tú, y de mimarte, de regalarte momentos para ti, de cuidarte, y luego negándole la posibilidad a tu pareja, a la persona o parejas que te acompañen en ese momento para darte apoyo, para consolarte, que no significa que tengan que cambiar nada, ni transformar nada, ni arreglar nada, simplemente validarlo. Si no lo digo, no me comunico, estoy perdiendo esa posibilidad también. Entonces, como gestión de celos, también es eso, comunicar, oye, me encuentro así. Fuera, hay que soltarlo todo. Me encuentro todo así y tomar también la decisión contigo mismo de no actuar por celos. Los detecto, como ha dicho Bea. Oye, lo estoy detectando, pero lo que hago después es lo que tengo que trabajarme, ¿no? Lo que soy consciente de que no quiero actuar por celos. Me paro, es como escucharlo, me paro,
y lo siento y duelen y los celos pues producen ese sentimiento, ¿no? Pero también una vez que te paras, lo escuchas, te das cuenta que sobrevive a ellos también, ¿no? Y cuando te pones a esa emoción y te pones varias veces, te das cuenta de que se pasa y se sobrevive. Y aprendes de ti. Y aprendes muchísimo. O sea, si la puerta, ay, los celos son una puerta al autoconvencimiento maravillosa. Ese punto masoca que yo digo. Sí. Ah, exactamente, bien gestionados, ¿no? Bien gestionados, claro, no, detectarlo. Exactamente. Bueno, ahora sí, como ya son 10 aquí, tenemos que pasar a las recomendaciones. Yo creo que la última reflexión sobre los celos ahí, muy necesaria, Bea y Vero y Jaime también, muy importante, ¿no? Creo que hemos aquí recogido muchas cositas, ¿no? Que seguro que la pillaban muy bien. Y entonces, bueno, pasamos al tema de las recomendaciones. Bea, ¿tú nos traes alguna por ahí? Yo recomiendo Ética Promiscua, que es mi Biblia. La mía también, ¿eh? La mía también. De hecho, la tengo aquí conmigo. Ay, espera. No la puedo sacar, que está sujetando el ordenador. Es mi Biblia. Sí. Es un libro maravilloso. Y he descubierto otro, que lo he traído aquí también, que me lo dejó una compañera, Eva Sempere, que es una maravilla. Mira, está ahí. Ética Promiscua, ahí lo vemos ahí. Una maravilla. Y luego hay otro que es Más allá de la pareja. Estoy en ello, no me lo he leído entero, pero lo que me he leído es genial. Mira, ese, pues lo tengo aquí. Es físico. Te da para pensar. Nosotros tenemos también uno que se llama Ni felices ni para siempre, que es de Clay Newman, pero que es el seudónimo de Borja Vilaseca, ¿vale? Que tiene también varios libros que habla del apego, del amor también, y eso, Ni felices ni para siempre. Yo como libro para lo que es aprender del amor, el arte de amar, y para el autoconocimiento, Siddhartha. La novela de Hermann Hesse. Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Vale, yo creo que aquí no puede faltar también el de Brigitte Vasallo, ¿no? Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Que yo creo que Brigitte Vasallo es ahora mismo una de las grandes referentes sobre el poliamor aquí. Bueno, aquí en esta península. Y tiene muchas ideas muy guay, ¿no? Para reflexionar y muchas cositas, sobre todo eso, ¿no? Como la idea de que el poliamor o otra manera de establecer vínculos va mucho más allá de las relaciones sexuales, ¿no? Que a veces es lo primero que nos quedamos, que decíamos al principio, o sea, va muchísimo más allá, ¿no? Y cómo nos vinculamos con nosotras mismas, con nuestro entorno, ¿no? Yo creo que una idea muy importante es hacer comunidad, también es una forma al final de trabajar los vínculos, ¿no? El poliamor, de relacionarse de otra manera, ¿no? Hacer vínculos con tus vecinas aquí en la escalera, en el barrio, ¿no? Con el frutero de ahí debajo de casa, también, ¿no? Entonces, son cosas que ayudan a que las relaciones puedan ser de otra manera. Y las redes de amistades, importantísimas, que te sostienen, que te dicen, a ver, espérate, un momento, vamos a verlo de otra forma, o no, o te animan a hacer cosas. Las redes son importantísimas. Y la risa que vale para todo. Desestresa, tomárselo con humor, todo. Se vive más tranquilo. Las redes aquí que nos han traído a Vero y a Jaime desde Murcia, aquí uniendo Murcia-Valencia, aquí representando a Valencia. Amun Valencia. Es lo que sé. Volvemos. Claro, por ahí se empieza, ¿no? Bon día, gracias, Amun Valencia, ¿no? Y a tope, ¿no? Luego hay gente que es del Levante también, y a que dirlo también, ¿no? Y el Levante está por ahí, pero bueno, ahí... que no se enfade nadie del Levante. Pero bueno. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Yo creo que me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto, yo creo que ha estado muy guay el programeta. Sí, muy agradecido, muy agradecido. Qué gusto, muchísimas gracias por contar con nosotros, ha sido un placer. Está súper. Pues nada, hay que hacerlo más. Exacto. Exactamente. Así que nada, moltes gràcies, Bea, també, així, la nostra sexòloga particular, així, especial de Bea, moltes gràcies, pero Jaime, así, desde Murcia, muchos besos por ahí, que vaya muy bien. Pronto. Exacto, ¿no? Y paramos ahí, hablamos para otra. Bueno, a la gent que hemos estado veient, ¿no? A la gente que nos ha visto también, bueno, recordamos que la setmana que ve estarem així també per a parlar ja en març, el mes de
de la dona, del feminisme, arriba el 8 de març, no? Estarem ahí per parlar de feminisme, sexualitat y totes estas cosas, ¿no? Así que, bueno, esteu atentes ahí a les xarxes y moverem per així. Bueno, muchas gracias, Pedro Jaime, Bea, vaya súper bien. Gracias. 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 Nos vemos. Adeu.